Vamos a ver todo lo que es el esqueleto axial, su osteología, artrología, miología y neurología. Comenzando por su definición, el esqueleto axial es la suma de el cráneo, el raquis o columna vertebral, las costillas y el esternón. No incluye los miembros torácico ni pelviano. Y en cuanto a miología, no incluye los músculos del cráneo, los cuales entran en una categoría eh, aparte llamada músculos del cráneo. Entonces, el esqueleto axial incluye cráneo, a nivel de osteología incluye cráneo, columna vertebral o raquis, costillas y esternón. Y a nivel muscular eh, incluye los músculos hipoaxiales y epiaxiales, eh, dentro de los cuales no va a estar entrando lo que es el sistema de músculos del cráneo. Así que, pero igualmente vamos a ver los músculos del cráneo como lo que son, dentro de la categoría músculos del cráneo. Entonces, comenzando por el cráneo, vamos a empezar de craneal a caudal. Comenzando por el cráneo, vamos a decir que el cráneo se divide en cuatro lados. El lado dorsal, el lado ventral, el lado lateral, los lados laterales, izquierdo y derecho, y tiene lo que se llama un vértice, que acá no lo vemos, pero es como si lo estuviéramos viendo desde delante, desde la nariz. Esto desde acá, visto desde acá, para allá sería el vértice, un vértice rostral. Cuando hablamos del cráneo tenemos que separar a sus huesos en dos regiones, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo se asocia a los huesos de las cavidades craneana o encefálica. Entonces, el neurocráneo va a estar dispuesto en esta zona. Va a estar compuesto por el frontal, el, el temporal, el parietal, el occipital, que lo vemos desde acá, el occipital, eh, el interparietal y el esfenoides. También incluye lo que es el etmoides, que es un hueso que vamos a ver más adelante, que está en esta zona. Después, el viscerocráneo es eh, aquel que contiene la cavidad nasal. Y sus huesos son el hueso maxilar, el incisivo, el nasal, el lagrimal, el cigomático, el palatino, el pterigoides, los cornetes, bueno, tiene cornetes nasales, em, la mandíbula, la mandíbula también se asocia, también va a estar asociando a lo que es em, viscerocráneo, no por la cavidad nasal, sino em, porque no contiene al neurocráneo, no contiene la cavidad encefálica. El hueso Bomer, que está en la nariz, y el hioides, que es un hueso que vemos acá marcado con lo que sería C1, esto que está, no, mentira, lo que, lo que hemos marcado acá, perdón, me equivoqué, que es un hueso que va a estar sosteniendo lo que son los músculos de la lengua. Bueno, las uniones entre estos huesos están dadas por articulaciones de tipo fibrosa, de género sutura, entre hueso y hueso. Entonces, esto es fibroso, género sutura, todo lo que está acá. Eh,
Las articulaciones entre dientes y alvéolos dentarios, o sea, esto que está acá, serán de tipo fibrosa de género Gomphosis. Después tenemos lo que son las uniones entre huesos de la base del cráneo, eh, huesos de la base del cráneo, que serán de tipo cartilaginosa y de género sincondrosis. Después la articulación entre huesos mandibular eh, y temporal. No, mentira, la articulación entre entre huesos mandibulares, la que vemos entre las dos mandíbulas, también es cartilaginosa y de género sínfisis, al igual que la sínfisis pelviana, del mismo género. Acá no hay una imagen, pero la unión que se da acá en esta zona entre las dos mandíbulas. En cuanto a las articulaciones sinoviales, dentro del cráneo solamente hay una y se da en la articulación temporomandibular, la que vemos en esta zona, que se va a estar dando entre la mandíbula y la rama de la mandíbula eh, y el hueso temporal. Es de género eh, condilar, de tipo sinovial, como dijimos, y permite solamente movimientos de flexión y extensión. Bueno, para describir mejor esta articulación, primero tenemos que describir los huesos participantes. El temporal, marcado acá con 10, eh, y la mandíbula. El temporal presenta en su base ventrolateral una apófisis cigomática. Entonces, ventro acá, lateral, esto de acá. Esta es la apófisis cigomática del temporal. Y esta, bueno, ya que estamos, esta es la apófisis temporal del cigomático. Y en conjunto forman el arco cigomático, que es una estructura que protege a la órbita, eh, al globo ocular. Y bueno, acá se va a estar dando el ligamento orbitario, termina de cerrar la órbita y de contener el globo ocular. Pero bueno, sigamos con el temporal. Em, Esta apófisis presenta en la base a la fosa mandibular y la apófisis retroarticular. Entonces, acá podemos ver la apófisis retroarticular del temporal, que es la que va a estar articulando con el cóndilo de la mandíbula. Entonces, en la mandíbula, en la mandíbula vamos a tener lo que es un cuerpo y una rama. Entonces, en la rama presenta tres eminencias, como vemos acá. La apófisis coronoides, la escotadura mandibular, em, tenemos al cóndilo de la mandíbula y a la apófisis angular. Entonces, el cóndilo de la mandíbula articula con la apófisis retroarticular del temporal y la apófisis coronoides se mete o se inserta en la fosa mandibular que se va a estar dando entre em, entre lo que es el temporal o el parietal de esta zona y el arco cigomático. Acá va a estar la fosa mandibular. Todo esto que está acá es la fosa mandibular y acá está la apófisis retroarticular. Entonces permite un movimiento de flexión y extensión. Y cuando se extiende, la apófisis angular hace de tope eh, para limitar el rango de extensión. Además, la apófisis angular esta que está acá, actúa como un punto de inserción, em,
un punto de inserción para los músculos que participan en la apertura de la mandíbula, principalmente el digástrico. Eso ya lo vamos a ver después. Bueno, la articulación temporomandibular se encuentra rodeada por una cápsula articular. Dijimos que era sinovial, así que sí. Se encuentra rodeada por una cápsula articular y está reforzada por un ligamento lateral. Entonces, los músculos que participan en el cierre o flexión son, a ver una imagen más completa, son, bueno, va a estar el macetero, acá, em, el macetero, el, el temporal, se va a estar dando el temporal acá, em, los músculos pterigoides, los cuales ahí está el temporal y el lateral y el medial. Y los que participan en la extensión va a ser principalmente el músculo digástrico, el cual se va a estar dividiendo en dos porciones, la porción caudal y la craneal. Entonces, em, todos ellos van a estar inervados principalmente por el nervio trigémino, los masticadores que nombramos recién, inervados por el trigémino y por su rama mandibular, de manera motora y sensitiva. Eh, Así que va a ser, como, bueno, como estas estructuras provienen del primer arco faríngeo, van a estar derivadas de el primer arco faríngeo, así que van a ser viscerales a nivel de nervios, se van a clasificar así. Y como es motor y sensitivo, va a ser mixto, entonces eferente visceral general y aferente visceral general. Y la excepción a la regla va a ser en la porción caudal del digástrico, que va a estar inervada por el nervio facial de forma motora. Ahora, hablando de las fosas del cráneo, vamos a describir las siguientes. A la fosa temporal, que va a estar en esta zona, esta de acá, limitada por las crestas sagitales, el hueso frontal acá, vemos el límite acá, el hueso frontal, el cigomático, el hueso cigomático, el arco cigomático claramente, y la línea temporal, la cual vamos a estar viendo en, 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 en esta zona, por ahí. Después tenemos a la fosa pterigopalatina. Pterigoide está por acá, el palatino está por acá, el palatino está por, el palatino está por, lo vemos acá, y acá vemos al pterigoides, entonces va a estar en esta zona, por ahí, la fosa pterigopalatina, y si lo vemos de costado, es esta de acá, la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina permite el paso de vasos y nervios importantes que van hacia el maxilar, a la zona maxilar, a la cavidad nasal y a la órbita. Después tenemos a la órbita ocular, la cual es una cavidad ósea que permite que protege al globo ocular, y está cerrada lateralmente por lo que ya dijimos que era el ligamento orbital, formada por los hueso frontal, el cigomático, em, y el maxilar por esta zona. Entonces, ahora vamos a hablar de los forámenes, un poco de los forámenes más importantes de lo que es el cráneo. Más importantes me refiero a porque de ellos emergen los nervios más importantes que vamos a estar nombrando. Hay más que estos, pero vamos a nombrar los más importantes. Bueno, los nervios craneales eh,
salen directamente del encéfalo y se distribuyen en las estructuras del cráneo. Bueno, que está el accesorio que se va a distribuir a las regiones cervicales y el vago que se distribuyen en todo el cuerpo, pero bueno, la mayoría, los otros 10, se distribuyen en el cráneo. Entonces salen del encéfalo por algún foramen, salen de la cavidad encefálica y se distribuyen. Hay 12 pares. 4 de ellos inervan estructuras derivadas de los arcos faringios. Los más importantes son el trigémino, que inerva a las estructuras del primer arco faringio, y al facial, que inerva las estructuras del segundo arco faringio. Eh, Después tenemos al tercer arco faringio, el cual está inervado por el nervio glosofaringio, que es el par 9. Bueno, el facial del nervio facial es el par 7 y el trigémino es el par 5. Bueno, después tenemos al cuarto y sexto, cuarto, eh, el cuarto y sexto arco faringio, que están fusionados, son bastante menores, eh, inervados por el nervio vago, eh, que es el par 10. El par 5, el arco faringio 5, es rudimentario y desaparece durante el desarrollo embrionario. Pero bueno, los más importantes son el facial y el trigémino en lo que nos concierne, y bueno, el glosofaringio también porque inerva las estructuras de los músculos de la lengua. Bueno, siguiendo con lo que íbamos a hablar, los forámenes más importantes de, del cráneo, vamos a nombrar, eh, a organizarlos según sus nervios emergentes, los cuales son nervio facial, trigémino, óptico, olfatorio, vestíbulo coclear, oculomotor, abducente, troclear, accesorio y glosofaringio. Entonces, el nervio facial, el par, el cual es el par 7, emerge del foramen estilomastoideo, el cual se ve desde una vista caudal o desde la base. Así que vamos a la base y acá podemos ver al foramen estilomastoideo, el cual está ubicado detrás, em, caudal a lo que sería la apófisis mastoidea y también más caudal a lo que es el em, conducto auditivo externo. Así que estaría como por acá, el foramen estilomastoideo. De él emerge el nervio, el nervio facial, como dijimos, y se va a estar distribuyendo hacia los músculos de la mímica en la región facial de la cara, y es de naturaleza motora. Ya vamos a explicar más a fondo los músculos, así que tranqui. Estamos viendo los forámenes principalmente ahora. Después tenemos al nervio trigémino, que emerge, vamos a ir a otra vista ahora, emerge de la fisura orbitaria. Acá tenemos a lo que yo le digo las tres Marías de los forámenes. Acá están en la fosa pterigopalatina, como dijimos que era una fosa importante para el paso de nervios, vasos y estructuras. Tenemos a la fosa pterigopalatina y vamos a nombrar a los forámenes de dorsal a ventral. Tenemos al conducto óptico, a la fisura orbitaria y al foramen alar craneal. Bueno, y más acá tenemos al foramen alar caudal. Entonces, el nervio trigémino va a estar emergiendo de la fisura orbitaria, ahí está de acá, el que está entre medio de las tres Marías. Eh, ¿Cómo? Bueno, me olvidé de decir que el trigémino tiene tres ramas. O sea, el trigémino
se divide en tres ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Cada rama emerge por forámenes distintos y inerva estructuras distintas, entonces, en zonas distintas. Entonces, eh, el trigémino emerge de la fisura orbitaria como su rama oftálmica. Asciende e inerva las estructuras de la piel de los párpados de forma sensitiva, porque recordemos que todos los músculos de la cara, de los músculos de la mímica, están inervados ya de forma motora por el facial, así que solamente queda rellenar el espacio de la forma sensitiva, de la cual se ocupa el trigémino. Entonces, después también emerge del foramen redondo como el nervio maxilar. El foramen redondo no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver desde una región ventral. Eh, entonces, acá tenemos al foramen redondo marcado con 4, del cual va a estar emergiendo su rama maxilar, la cual va a inervar de forma sensitiva la piel de los músculos faciales. Y por último, acá tenemos al foramen oval, este de acá, que también se va a ver desde una vista eh, exterior ventral. Acá vemos el foramen oval. Acá, perdón, más cerca del arco cigomático, vemos el foramen oval, que está caudal al agujero alar caudal. El foramen oval sale la rama mandibular del nervio trigémino, eh, la cual va a estar inervando de forma motora y sensitiva los músculos y la piel de la región mandibular, o sea, de los músculos masticadores, como ya habíamos nombrado antes, hace un rato. Terminando con el trigémino, pasamos al nervio óptico, que emerge del foramen óptico, este que está acá, que ya habíamos nombrado. Eh, Emerge del foramen óptico y media la vista, el sentido de la vista. Después, el nervio vestíbulo coclear. eh, bueno, el nervio óptico es el segundo par. Bueno, el nervio vestíbulo coclear, el cual es el par 8, inerva, eh, ingresa ¿cómo es? Ingresa a la cavidad encefálica, al conducto auditivo interno y se distribuye en el externo para controlar la audición. O sea que nunca sale de la cavidad encefálica en realidad. Tipo, nunca sale de la cavidad encefálica. Se distribuye primero en el interno, en el conducto auditivo interno, y se distribuye en el externo para mediar la audición. Después tenemos a los nervios que controlan los músculos extrínsecos del globo ocular, los cuales suelen ser complicados de entender a la primera, pero vamos a ver que hay un patrón. Vamos a ver que hay un patrón y que no es tan complicado. Entonces, igualmente los músculos los vamos a ver mucho más a fondo cuando veamos los músculos. Lo estoy nombrando ahora por una cuestión de que si no entendemos el recorrido de los nervios, es al pedo nombrarlos, porque aparte estoy nombrando los forámenes por los que pasan los nervios, así que hay que nombrar un poco también todo. Bueno, tenemos los músculos extrínsecos del globo ocular, que controlan el movimiento del globo ocular. A estos los inervan tres nervios diferentes, que se van a estar distribuyendo en estos músculos dentro de la órbita. Y son el nervio oculomotor, par 3, nervio troclear, par 4 y nervio aducente, par 6. Par 3, par 4, par 6. En conjunto trabajan y todos emergen de la fisura orbitaria.
que recordemos que de esa fisura emergía la rama oftálmica del trigémino también. Y se distribuyen dentro de la órbita. Ahora, el oculomotor, par 3, inerva los músculos rectos -1, y a los oblicuos -1, y al elevador del párpado superior. Entonces, el oculomotor va a estar inervando, sale por la sale por el foramen, la fisura orbitaria que estaba por acá más o menos, viene por acá, esto de acá, sale por acá y viene por acá. Va a estar inervando los rectos, que son el recto eh, al, al, al recto superior o dorsal, al inferior o ventral y al medial. Cuidado que no nombré lateral, ya van a ver por qué. Después inerva al oblicuo inferior, este de acá, em, oblicuo inferior o oblicuo ventral, y al elevador del párpado superior. El troclear inerva al músculo oblicuo dorsal, este de acá. Bueno, no se ve acá. A ver si lo vemos más acá. Eh, bueno, no se ve bien. Pero está por acá, el músculo oblicuo dorsal. El troclear, par, par 4, inerva al músculo oblicuo dorsal. Y el aducente, par 6, inerva al músculo recto lateral. Este que está acá. Que recordemos que el oculomotor inervaba a todos menos al recto lateral y al oblicuo dorsal. Entonces, todos son de naturaleza motora. Y bueno, decíamos que emergen por la fisura orbitaria, por acá. Después tenemos al nervio glosofaríngeo, el cual es el par 9, que va a estar saliendo por el foramen yugular, que se va a estar pudiendo apreciar en una vista ventral de lo que es el cráneo. Acá vemos que eh, son dos, eh, son pares y están caudales a lo que son las bullas timpánicas, los forámenes yugulares. Por acá sale el nervio glosofaringio, que es el par 9, eh, e inerva las estructuras como la faringe, la parte posterior de la lengua y la glándula parótida. Las va a inervar, bueno, de forma eferente, visceral, especial o, sí, visceral especial, visceral general, depende. No digan eso en el parcial, no digan depende. Mejor, mientras menos digan y más detallados sean, mientras menos digan y más concretos sean, mejor, así no hacen tantas preguntas. Porque aparte si dicen depende, van a preguntar, ¿depende de qué? Y lo cagan. El nervio accesorio. Eh, el par 11, el nervio accesorio, va a estar saliendo por el foramen yugular también, este de acá. Inerva los músculos del cuello y hombros de manera motora. Así que eferente general o visceral, dependiendo de qué músculo. General. Eh, general no, o sea, eferente visceral general o eferente somático general. Ahí va. Ahora vamos a pasar al nervio olfatorio, al último que vamos a nombrar. em, y este es un poco más complicado, pero no por el nervio en sí, sino por el sistema al que está inervando. En cuanto al nervio olfatorio, que es el par 1, se origina en las células receptoras olfativas, en la mucosa olfatoria. Se origina en las células receptoras olfatorias, en la mucosa olfatoria. Esta mucosa recubre la parte superior del tabique nasal.
y el cornete superior dentro de la cavidad nasal. Dentro de la cavidad nasal. Em, Estas fibras nerviosas van hacia caudal, hacia nucal sería, atravesando la lámina cribosa del hueso etmoides para llegar a la cavidad craneal, haciendo sinapsis con el bulbo olfatorio. Probablemente no hayan entendido nada de lo que dije. Y es porque esas palabras que nombré son parte del sistema de la cavidad nasal, de los huesos que la componen, etcétera. Para entender mejor, vamos a explicar a fondo la cavidad nasal y las estructuras internas que la componen. Bueno, bueno. La base ósea de la cavidad nasal se va a dar por el techo, que es el hueso nasal, este de acá. Las paredes laterales, las cuales se van a estar dando por el maxilar, los huesos maxilares, los incisivos, el lagrimal y el cigomático. El piso, que se va a estar dando por el palatino. eh, y bueno, la cavidad nasal va a estar dividida a la mitad por un tabique nasal. Este tabique va a estar formado por una porción ósea, la que estamos viendo acá, la cual eh, se va a estar llamando Vomer, hueso Vomer, y una porción cartilaginosa, formada por el cartílago hialino, este que vemos acá en azul. Eh, el tabique va a estar recubierto de mucosa, la mucosa que dijimos antes. Dentro de la cavidad nasal se estarán formando unas estructuras llamadas cornetes o conchas. Estos cornetes van a estar formados por hueso laminar, enrollado, eh, situado en las paredes laterales de la cavidad. Entonces, están cubiertos por mucosa, están formando meatos. Meatos son los conductos de aire por los que pasa el aire hasta el fondo de la cavidad. Acá vemos a los cornetes, estos de acá, y vemos que hay, em, hay dos cornetes. Perdón, hay tres cornetes. Solamente que en esta imagen están mal dibujados. A ver, otra imagen mejor. Bien, acá se ve más claramente. Acá podemos ver con azul, bueno, al tabique nasal marcado, conformado por el cartílago hialino y el hueso Gomer, a la mucosa marcada con este coso rosa, y a los cornetes, digamos que son los cornetes. Entonces, habíamos dicho que la cavidad nasal se divide por el tabique, y en cada, bueno, y por esa división se forman dos fosas, la fosa derecha y la fosa izquierda. En cada fosa hay tres cornetes. Acá parece que hay dos, pero... Y es verdad, o sea, está el dorsal y el ventral. Pero al fondo de todo vamos a estar observando al tercer cornete que se va a estar dando al fondo, que bueno, no se ve acá, pero va a ser acá está. No, acá tampoco se ve. Em, en esta zona, que va a ser el hueso, va a estar dando por el hueso, va a estar dado por el hueso etmoides. Em, entonces, al cornete dorsal, al ventral, y a uno más caudal, el cornete etmoidal, más al fondo. La distribución de estos tres cornetes permite que el aire se caliente, se filtre y se humedezca antes de llegar a los pulmones. El cornete ventral, este de acá, se encarga de acondicionar el aire. El dorsal ayuda con el filtrado y el olfato. Recordemos que tenía la mucosa. Y el etmoidal, más a caudal, que acá no se ve, más caudal. Vemos al laberinto etmoidal que se va a estar viendo en esta zona, más acá más caudal. Vemos la diferencia, acá vemos los primeros dos cornetes más simple
y al fondo de la cavidad nasal vemos así. Esto es el laberinto etmoidal, el tercer cornete, esto de acá. Y bueno, el, el laberinto etmoidal o el cornete etmoidal eh, se va a estar encargando totalmente del olfato. Va a estar conectado a la lámina cribosa, que es una lámina que forma parte del etmoides, por la cual los nervios olfatorios envían la información a los bulbos olfatorios directamente. Ya dijimos que em, en la mucosa olfatoria que se estaba distribuyendo por los cornetes, se iba a originar las fibras del nervio olfatorio que atravesaba la lámina cribosa, que la lámina cribosa es una lámina del hueso etmoides que está acá, la vemos acá, que es una lámina perforada por muchos forámenes, la cual divide la cavidad encefálica y la nasal. Entonces atraviesa por ahí el nervio olfatorio. Ahora hablando de los meatos, vamos a decir que son pasajes de aire entre cornetes y paredes de las fosas nasales. Si acá hay dos cornetes, eh, va a haber cuatro meatos. Parece que hay tres, pero hay cuatro, miren. Al meato dorsal, al meato medio, al meato ventral y al meato común, que conecta a los tres. Entonces, el meato dorsal se va a estar dando entre el cornete dorsal y el techo de la cavidad. El meato medio se va a estar dando entre el cornete dorsal y el ventral. Y el meato ventral se va a estar dando entre el cornete ventral y el piso de la cavidad nasal. Y por último, el meato común se va a estar dando entre los cornetes y el tabique, conectando los otros tres meatos. Entonces, em, bueno, por ellos se distribuye, se distribuye el aire a través de cada cornete, que recordemos que tenía una función, el ventral, la de acondicionar el aire, y el dorsal, la de filtrarlo y participar en el olfato. Y bueno, el común tiene la función de equilibrar la temperatura o de equilibrar las eh, digamos, la medición que hacen cada cornete. Bueno, ahora sí, terminando con el tema, quedan algunos detalles importantes en lo referente a accidentes y forámenes en el cráneo y la mandíbula. Entonces vamos a volver a lo que es osteología. Que bueno, seguíamos en osteología en realidad, pero volvemos a osteología exterior, la parte exterior del cráneo. En la base del cráneo, acá, se va a estar describiendo el hueso occipital eh, como su principal hueso, el de la base. Tiene un foramen llamado foramen magno, este que está acá, que da paso a la médula espinal. Tenemos a los cóndilos occipitales, estos de acá, los, estos de acá quiero decir, a los lados del foramen magno, los cuales van a articular, bueno, con la articulación eh, atlanto occipital. Eh, Después tenemos a los procesos paracondilares laterales, los cuales están acá, junto con el foramen estilomastoideo, este de acá, ya habíamos nombrado. Eh, También aparece una cresta nucal eh, en la parte dorsal del occipital. Eh, una cresta occipital, y hasta ahí. Después tenemos, bueno, al temporal,
que lo vamos a ver vamos a verlo de lateral. Desde dorsal vamos a estar viendo em, los accidentes más importantes, los cuales son la cresta sagital externa, esta que se ve acá, em, la cresta interparietal, esta de acá, em, y las líneas temporales, las cuales son estas de acá, estas de acá quiero decir. Después hay una apófisis cigomática en el hueso frontal, que es este de acá. La apófisis cigomática está acá, que apunta al cigomático, la cual, en la cual se va a estar insertando el ligamento orbitario, que habíamos dicho antes. Ya en ventral del cráneo describimos al paladar duro, formado por los procesos palatinos del, del maxilar, eh, y del palatino. También a las coanas, que son las aperturas nasales posteriores, estas de acá son las coanas. Las apófisis pterigoideas, me equivoqué, las coanas son estas de acá. Las coanas son las aperturas que dan a lo que sería el canal de la fosa nasal, de la cavidad nasal, etcétera. Bueno, bueno, acá están las apófisis pterigoides, tenemos a las boyas timpánicas, a las apófisis yugulares, las apófisis, bueno, el cóndilo del occipital, que ya habíamos nombrado. Tenemos a la apófisis retroarticular, que articula con la mandíbula. Tenemos a la fosa mandibular del temporal, esta de acá, el arco cigomático. em, los forámenes oval, yugular, etcétera. Ahora pasando a lo que es la mandíbula, ahora sí, los accidentes de la mandíbula, vamos a describir em, sus accidentes. En lateral tenemos a la fosa macetérica, que se inserta el músculo macetero, a los forámenes mentonianos, estos de acá, em, a los forámenes mentonianos, y después en su cara medial, esta de acá, vamos a estar viendo al foramen mandibular, que se está dando por acá, por el cual pasa el nervio alveolar de la rama mandibular del nervio trigémino, el cual va a estar inervando la sensibilidad de los dientes, de las encías. Eh, a las fosas mediales, las cuales son la fosa pterigoidea, no la marcan acá, pero está por acá, la fosa pterigoidea, eh, más dorsal, y la fosita pterigoidea más ventral, de las cuales se inserta, por las cuales se inserta el músculo pterigoideo para cerrar la mandíbula. Como último tema vamos a hablar de la articulación atelanto occipital, la cual se va a estar dando entre, bueno, acá vemos un dibujito, la cual se va a estar dando entre, entre el occipital y la primer vértebra cervical, la cual es el atlas. Entonces, sus superficies articulares son los cóndilos del occipital, como ya habíamos nombrado, los cóndilos del occipital, acá estamos viendo una vista ventral, eh, los cóndilos del occipital y las apófisis articulares craneales del atlas. Recordemos que bueno, ya vamos a hablar de eso. Será una articulación de tipo sinovial de género condilar, permitiendo movimientos de flexión y extensión, ya que tiene cóndilos convexos, los del occipital, que encajan en cavidades cóncavas,
los del Atlas. Cada una de las uniones entre cóndilos y atlas tiene su propia cápsula articular, así que hay dos, esta y esta, independiente. No tiene discos articulares. Está reforzada por membranas fuertes, atlanto-occipitales, dorsales y ventrales. Tiene una serie de ligamentos laterales que unen los procesos transversos, a ver si los vemos por acá. Una serie de ligamentos laterales que unen los procesos transversos o apófisis transversas del atlas, acá la vemos, con los laterales del occipital, acá lo vemos, estos de acá, los laterales. Después ya vemos al ligamento longitudinal dorsal y también vemos a una serie de ligamentos ya del atlas. Entonces esa es la articulación atlanto-occipital, la última que vamos a ver. La primera que vimos fue la de la temporomandibular, que ya la vimos. Así que con esto terminamos todo lo que es osteología de, del cráneo. Y podemos empezar a describir miología del cráneo. Bueno, ahora sí, oficialmente, pasando a los músculos más en detalle, el mundial fue un robo. em, Vamos a hablar sobre, bueno, ya habiendo descrito la osteología del cráneo, pasamos a sus estructuras musculares. Cuando hablamos de estos músculos, los vamos a dividir en tres categorías, ¿sí? Los músculos faciales o de la mímica, acá los podemos ver, faciales. Los músculos eh, masticadores, a ver si los muestran acá. Los músculos masticadores y los músculos extrínsecos del globo ocular. Las tres categorías principales, acá los estará mostrando acá. Entonces, em, a su vez, los músculos faciales se van a estar subdividiendo a su vez en tres categorías. Em, los músculos faciales, los músculos de los labios, mejillas y narinas, los músculos de los párpados, que no es lo mismo que los músculos extrínsecos del ojo. Los párpados son los párpados, los músculos que mueven los ojos son los músculos que mueven los ojos. Y los músculos del oído externo. Entonces, los músculos faciales se van a dividir em, en músculos de los labios, mejillas y narinas, em, músculos de los párpados y músculos del oído externo, todos estos de acá. Después, a su vez, el grupo de los masticadores, em, estos masticadores, se va a estar dividiendo en los que elevan la mandíbula y los que la deprimen, los que la flexionan y los que la extienden. Ahora vamos a pasar a describir la inervación de cada grupo. Después vamos a pasar a describir más en detalle cada músculo. Primero la inervación, porque la inervación no es tan compleja. Se detalla por grupos, así que eh, podemos, eh, podemos enseñarla directamente para ya tenerla como sabida. Al nombrar cada músculo por separado podemos saber por qué va a estar inervado. Entonces, los músculos faciales o de la mímica em, serán inervados por el nervio facial, que recordemos que emergía del foramen estilomastoideo. El facial es el parciete, va a estar inervando las estructuras del segundo arco faríngeo, o sea, los faciales, de forma motora, eferente visceral general. Em, ah, y también los faciales van a estar inervados por
los ramos maxilares y oftálmicos del nervio trigémino, que es el par 5, de forma sensitiva, aferente visceral general. En cuanto a los músculos del grupo de los masticadores, estos de acá abajo, que no se ven acá, acá se ven acá, los masticadores, eh, estarán siendo inervados por la rama mandibular del trigémino, que es el par, el par 5, de forma motora y sensitiva, eferente visual general, aferente visual general. Y con una excepción en la porción caudal del digástrico, acá, eh, en la porción caudal del digástrico, eh, la cual estará inervada de forma motora por el facial. Después, en cuanto al último grupo, ya los nombramos más en detalle, pero vamos a volver a hacerlo para que quede claro. Acá tenemos al último grupo, que son los extrínsecos del ojo. Van a estar inervados por tres nervios craneales. El nervio oculomotor, que es el par 3, controla los músculos rectos, dorsal, ventral, eh, dorsal, ventral, medial y al oblicuo ventral, este de acá. Después, el nervio troclear par 4 inerva al músculo oblicuo dorsal y el nervio abducente par 6 inerva al músculo recto lateral, este de acá. Todos ellos son de naturaleza motora y contribuyen al eh, eh, y son de los músculos esqueléticos del ojo, o sea que si son esqueléticos vienen de los somitómeros, así que no son viscerales como los eh, músculos que son inervados por los trigémino y facial, son somíticos, así que son de naturaleza motora, los nervios que los inervan, así que son eferente, somático, general. Bueno, ahora sí, comenzando, vamos a decir, antes de nombrar a los músculos y sus grupos que ya mencionamos por arriba, vamos a mencionar que los músculos de la cabeza y el cuello van a estar cubiertos por músculo cutáneo, el cual constará de tres láminas, las cuales de superficial a profundo serán eh, el esfínter superficial del cuello, que consta de fibras transversales que van del esternón a la mandíbula. Entonces no lo podemos ver acá porque vendría en esta dirección. Después tenemos, fue retirado, por lo que creo, fue retirado. Después tenemos al platisma, que acá sí lo podemos ver marcado con 1, este de acá, este tejido que cubre esta parte, que se origina en el rafe medio dorsal del cuello y la nuca y se inserta en la comisura de la boca y el músculo orbicular de la boca. Después tenemos al último, al esfínter profundo del cuello, que acá sí que lo llegamos a ver y es esta región que estamos viendo acá, eh, o acá también, o sea, está distribuido en esa zona, por esta zona, eh, cuyas fibras son transversas y van en forma de abanico, o sea que salen de acá y van todo por ahí, desde ventral de la oreja hasta las regiones parótidas y macetéricas. O sea que el esfínter profundo viene de acá y sale y va todo para allá. Esos son los tejidos de músculo cutáneo que vamos a estar nombrando. Ahora, comenzando a descubrir los músculos faciales, vamos a ir un poco más profundo acá. Estos son originados del segundo arco faríngeo y su función principal es mover los labios, mejillas, narinas, párpados y músculos auriculares o del oído externo. Esa es la función. Comenzando por el subgrupo de los labios, narinas y mejillas, tenemos al músculo orbicular de la boca, este que estamos viendo acá, em,
con forma de anillo alrededor de los labios, colabora con la succión. Tenemos al bucinador, eh, que une al maxilar y la mandíbula y forma la base de lo que sería la mejilla y lleva el alimento hacia la parte eh, medial de la boca cuando se contrae. Acá podemos ver al bucinador, este de acá, marcado con 3 que va de dirección caudal a craneal. Acá también lo podemos ver, creo, marcado con 5 sí, este de acá, que estaría, digamos, por detrás del auricular de la boca. Ahí lo vemos. Tenemos al músculo elevador nasolabial, este marcado con el 1 este de acá, que une la región dorsal de la nariz con el labio superior, dilatando la narina o elevando el labio, depende de dónde tire. El músculo elevador del labio superior, tiene una función parecida, solamente que acá creo que no se ve igual. No, acá ya no se va a ver más. Vamos a ver si está por acá. Acá lo vemos marcado con 1, es este acá gordito, que estaría por debajo de lo que es el elevador nasolabial. Por profundo al elevador nasolabial tenemos al elevador del labio superior, que está cubierto por bueno, ya dijimos, se origina en el maxilar, bajo el agujero insorbitario, eh, y se inserta en el ala de la nariz. Ah, una cosa que me olvidé mencionar importante, recuerdan que la rama maxilar del trigémino eh, salía por el foramen redondo de la cavidad encefálica, y bueno, ese, ese nervio, esa rama nerviosa del trigémino entra, a ver si lo tenemos por acá, entra por lo que es, eh, por lo que es el foramen, bueno, no se ve, la puta que lo parió, el foramen maxilar, que teóricamente tendría que estar detrás del agujero cigomático, detrás del arco cigomático, está por acá. Hay un canal llamado canal infraorbitario, y acá está el foramen infraorbitario, por el que sale como nervio infraorbitario y inerva las estructuras de lo que es la trompa. Bueno, por eso dice que el elevador el del labio superior está bajo el agujero infraorbitario, o sea que está por esta zona más o menos. Y sí, efectivamente lo vemos acá. Y si vamos a buscar la D, vemos que en la D están los ramos del infraorbitario, así que sí, lo ubicamos bien. Em, bueno, después tenemos al, al músculo canino, que está ventral al elevador nasolabial, este de acá. Lo que hace el músculo canino es, al elevador del labio superior, quiero decir, no la nasolabial, lo que hace es una función similar, no hay mucho que decir. Después tenemos al músculo cigomático, este de acá, que es este larguito. Em, el músculo cigomático se extiende entre el cartílago escutiforme, el cual es una estructura en la base de la oreja del perro, es como la base de la oreja, em, y el ángulo de la boca, o sea que va desde la base de la oreja, del cartílago escutiforme, hasta em, el ángulo de la boca, por acá más o menos. Dirige caudalmente el ángulo de la boca, o sea que lo tira para allá, o si no, mueve rostralmente hacia adelante el cartílago justiforme, así que mueve las orejas, de cierta forma. Después, siguiendo con el grupo de los músculos, ya terminamos el grupo de los labios, narinas y mejillas. Teníamos entonces al orbicular, al bucinador, al elevador nasolabial, al elevador del labio superior, al canino, y al cigomático. Y listo, no tenemos nada más. Ahora,
Listo, pasando al grupo de los párpados, nos acercamos a los párpados, acá podemos ver. Vamos a escribir a los siguientes. Bueno, recordemos que están inervados por el nervio eh, facial, todos los faciales inervados por el facial, y el facial tiene sus ramas. Los párpados están inervados por el nervio palpebral del ramo aurículo palpebral del nervio facial. Bueno, estos músculos incluyen al músculo orbicular del ojo, dentro de los párpados, rodea los bordes de la órbita y cierra los párpados cuando se contrae. Al músculo retractor del ángulo lateral, este de acá, es corto, pequeño y contrae el ángulo lateral del ojo. Es un nombre que dice su función. Después tenemos al elevador del ángulo medial del ojo, marcado con 3, que lo que hace, bueno, es ocupar la región frontal de la fascia hasta el ángulo medial del ojo, eh, y elevar el párpado superior. Después tenemos al elevador del párpado superior, que es otro. Eh, Hay que ver si se encuentra visible acá. Estuve buscando un rato, pero no se llega a ver. Eh, el elevador del párpado superior, no lo encuentro, pero voy a seguir buscando. Acá parece que lo encontré. Al elevador del párpado superior está marcado con el 1. Em, y parece que se incluye en el grupo de los extrínsecos del ojo, pero se nombra en el grupo de los faciales, por alguna razón. Em, pero, o sea, por la razón de que eleva el párpado superior, ¿no? Sí, pero se incluye en los extrínsecos del ojo por su inervación, que está inervado por el nervio oculomotor. Bueno, este de acá, el 1. Fue difícil encontrarlo. Ya con eso terminamos con el grupo de los párpados. Ahora sí, volviendo a lo que es faciales, pasamos al siguiente grupo, que es el de la región eh, más frontal de los faciales. Vamos a tener acá a lo que son los músculos occipitales, estos de acá marcados con 2. Son más profundos y se disponen sobre eh, lo que es el temporal. El músculo temporal está ahí marcado con 11, así que están sobre el temporal, bien. Eh, y bueno, están entre la parte caudal de la cresta sagital externa y la fascia nasofrontal. Lo que hacen los músculos occipitales es tensar la fascia de la zona. Después, bueno, tenemos al músculo frontal marcado con 1, todos estos de acá, que se disponen entre el cartílago cutiforme, que recordemos que era el cartílago que hacía la base de la oreja, y el párpado superior. Mueven la piel de la región, de la región de la zona. Ahora pasando al siguiente grupo de los músculos faciales, vamos a pasar al de los músculos de la oreja, los músculos auriculares. Acá no vamos a nombrar músculos individuales, salvo uno que destaca, pero los músculos de la oreja se agrupan en grupos, porque sus integrantes son eh, de complejidad alta, son muy pequeños y actúan en conjunto, así que tenemos la libertad de nombrar solamente los grupos y la zona en la que se disponen. Entonces tenemos 4 grupos auriculares. El grupo dorsal,
A ver, el grupo dorsal, que podemos ver acá, por ejemplo, al parieto escutular, este de acá. Bueno, no vamos a nombrarlos, pero acá están los dorsales, ¿ok? Estos acá son los dorsales. Después tenemos al grupo ventral, que los vamos a ver más de costado, acá. Y acá sí es el que yo dije que destacaba, en el grupo ventral, y es el músculo parotidio auricular, porque va desde la oreja pasa por la glándula parótida. Lo que hacen los grupos ventrales es tirar la oreja hacia, la deprimen hacia lateral, hacia ventrolateral. Después tenemos al grupo caudal, lo vamos a ver acá, estos de acá, que llevan la oreja hacia caudal. Y después por último al grupo rostral, estos de acá, que llevan la oreja hacia rostral. Ya con esto terminamos de describir a los músculos faciales y su inervación, disposición. Ahora vamos a pasar a los músculos masticadores, el siguiente gran grupo. Ya no estamos más en faciales. Recordemos, bueno, eh, que estos derivan del primer arco faringio, están inervados por la rama mandibular del lino trigémino, que es el par 5, y son derivados de las estructuras del primer arco faringio. A excepción de la porción caudal del digástrico, inervada por el facial. ¿Eh? Se divide en dos categorías: los músculos elevadores de la mandíbula, que actúan cerrando la articulación temporomandibular, y los músculos depresores de la mandíbula, que actúan abriendo la articulación. Los músculos flexores, ahora sí empezamos a describirlos, abarcan el músculo temporal, el macetero, y los pterigoides medial y lateral. Y los músculos extensores abarcan al músculo digástrico con su porción rostral y caudal. Eh, bueno, explicando un poco de cada uno, con origen e inserción, vamos a ir primero por el grupo de los flexores. Está dados por, eh, están dados por el músculo temporal, como ya dijimos, este de acá, marcado em, con el 9. Estos de acá son em, los frontales y estos de acá son los temporales. Y acá podemos ver a los occipitales. Bueno, em, los músculos temporales tienen un origen en la fosa temporal e inserción en la apófisis coronoides, que recordemos que era parte de la mandíbula. El- entonces, obviamente lo que va a hacer es cerrar. Después, al músculo macetero, que lo vemos de costado acá, este es el más grande, que se ve de costado, tiene un origen en el arco cigomático e inserción en la fosa macetérica, que recordemos que la fosa macetérica era parte de la mandíbula, así que tira para atrás, entonces cierra la mandíbula. Y después tenemos a los músculos llamados pterigoideos, que se van a estar viendo por debajo, ¿ok? Estos músculos pterigoideos, este, tienen un origen en la fosa pterigoidea, que recordemos que era una parte que se daba acá, eh, y en la cara lateral del esfenoides, y se insertan en la cara medial del cóndilo mandibular, o sea, en la fosa pterigoidea, y en la fosita pterigoidea, que también está ventral a la fosa pterigoidea. Bueno, después tenemos al músculo digástrico, que ahora sí volvemos para arriba, que es este de acá, marcado con 4, acá vemos, bueno, nos acercamos un poco, estos dos marcados con 4. Em, Tenemos a la porción craneal y a la porción caudal.
El digástrico se origina en la apófisis paracondilar del occipital, eh, en esta zona, más o menos, y se inserta en el borde ventral de la mandíbula. Así que obviamente lo que va a hacer es abrir la mandíbula. Eh, este último, el digástrico, se divide en dos vientres, que ya dijimos, ¿no? El caudal y el rostral, que están separados con una intersección tendinosa. Su porción caudal, y me canso de decir esto, es inervada por el facial y abre la boca. Así que es el músculo del grupo extensor o depresor. Es el único y más importante grupo de los extensores. Después todos los que nombré anteriormente, el temporal, el macetero, pterigoideos y digástrico, no, digástrico no, temporal, macetero y pterigoideo, son parte de los masticadores flexores. El digástrico es masticador extensor. Y bueno, el uno ya, el frontal es parte de los faciales, nada que ver. Así que temporal, em, macetero y digástricos. Y pterigoideos y extensor digástrico. Ya terminamos con los masticadores, eso es todo. Em, Ahora pasando al último gran grupo de importante que nos importa a nosotros, es el grupo de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Ok? Acá está. Debemos decir que están rodeados por la periórbita, esta que está acá. Vemos que acá hay varios músculos y acá vemos la estructura rodeada por un tejido. Bueno, ese tejido es la periórbita. En conjunto se disponen formando un cono cuyo vértice está en el globo ocular. Todos se insertan en la túnica fibrosa del globo ocular, en la zona del ecuador del mismo, o sea, en la mitad para atrás. Em, y se originan en el vértice de la órbita ocular, en los bordes del canal óptico y la fisura orbitaria. Esto con la excepción del músculo orbicular em, ventral, músculo oblicuo ventral quiero decir. Em, Están inervados por tres nervios craneales, el nervio oculomotor 3, el nervio troclear 4 y el nervio aducente 6. Bueno, tenemos ahora sí los músculos extrínsecos del ojo, tenemos a los rectos, a los oblicuos y a los eh, y a los elevadores. Bueno, al elevador en realidad, que también era parte de los faciales, era una confusión ahí medio rara. Bueno, los rectos tenemos al ventral, al lateral, al medial y al dorsal. Provocan un giro en el eje horizontal, los vemos acá, al ventral, al dorsal, al lateral y medial, bueno, está por allá el medial, de otro lado. Provocan un giro eh, en el eje horizontal y vertical del ojo. Los rectos ventral, medial y dorsal están inervados por el oculomotor 3 y el recto lateral por el aducente 6, porque aduce, o sea, lo abduce, digo, lo lleva para fuera del ángulo medial. Eh, Después tenemos al músculo retractor del globo ocular, que es otro músculo que no nombramos, pero acá no se va a ver. ¿Por qué? Porque está entre medio de todos. Así que buscando una vista más profunda, em, lo podemos ver acá retirando lo que sería el recto, el lateral. Este que está acá con 6, marcado con 6, es el retractor. Está inervado por el nervio abducente, el par 6, y retrae el globo ocular. Se encuentra cubierto por el nervio, cubriendo, digo, el nervio óptico, y cubierto por los cuatro rectos.
Bueno, ahora sí, los oblicuos son los oblicuos eh, ventral y oblicuo dorsal. Acá vemos al oblicuo ventral y acá llegamos a ver eh, si retiramos lo que sería... eh, no, si no retiramos nada, perdón. Acá vemos al oblicuo ventral y acá vemos al oblicuo dorsal. Ellos se disponen ventromedialmente o dorsomedialmente respecto al resto de los músculos, o sea, acá estaría dorsomedialmente, ventrolateralmente. eh, Perdón, ventromedialmente o dorsomedialmente es lo mismo. Eh, el músculo oblicuo dorsal, este de acá, está inervado por el troclear par 4 y hace que el ojo gire medio dorsalmente, o sea, como para allá, digamos. El oblicuo ventral, inervado por el oculomotor par 3, hace que el ojo gire ventralmente, o sea, para allá, para allá, digamos. Por último, hay un músculo que antes describimos, que la confusión, como de los párpados, o sea, de los faciales, pero que ontogénicamente, y ontogénicamente significa que está en relación a un proceso del desarrollo embrionario, eh, comparte origen con los extrínsecos del ojo, y que es el elevador del párpado superior inervado por el oculomotor par 3 y eleva el párpado superior. Entonces a ese lo encontramos eh, acá, este musculito chiquito que no le importa a nadie, este de ahí, elevador del párpado superior. Y bueno, con esto nosotros terminamos todo lo que es neurología, artrología, miología y osteología del cráneo. Y bueno, ya un poco de lo que es osteología del esqueleto axial, el cual vamos a continuar en el próximo video. Así que chau chau. Sayonara.